sociólogo. Se graduó en la UBA y se doctoró en París. Publicó más de 100 ensayos y es un referente en su especialidad, las migraciones. Fue director nacional de migraciones durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón y titular del INDEC durante la presidencia de Néstor Kirchner. Hoy conduce el Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la UNTREF. Usted nació en los años 40 y sin duda desde esa parte hasta esta parte de la historia en la Argentina sucedieron un montón de hechos que seguramente marcaron su vida. Me interesaría empezar por la niñez. ¿Cómo fue la niñez de Lelio allí por los años 40? Yo vivía en un barrio de comerciantes, de Floresta, y bueno, realmente fue una maravilla, ¿no? Porque mis compañeros todos eran hijos de migrantes en general. Un barrio donde había de todo, estaban los gallegos, los turcos, los rusos, y todos íbamos al mismo colegio, teníamos el mismo equipo de fútbol. En el año 55, en el pleno golpe, Sí. en la Argentina, usted tenía 15 años, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo fue esa adolescencia? Bueno, ¿Recuerda algún hecho? Hay muchos hechos. Así que, Sí. Primero porque estuve 3 años en el liceo militar. Claro. O sea que el golpe me agarró en pleno liceo militar. En el 56 pedí la baja, porque realmente me di cuenta que no los podía soportar. Y luego terminé mi secundario en el Colegio Nacional Vicente López. Y ahí, bueno, justamente tuvimos la ley 1420, la derogación de la ley 1420, que fue la derogación de la enseñanza laica, y ahí comencé a incorporarme a la vida política. Claro, ¿no? ahí había, la militancia empezaba. La militancia a empezó florecer. con esos 3 meses de ocupación del colegio secundario. Fue para mí una experiencia muy importante. Sí. Y después entré a la facultad. ¿Y por qué la elección de sociología y no por ahí de ciencias políticas? Sociología, yo entré en el segundo año, que se había iniciado la carrera. O sea que nadie sabía todavía bien qué era la sociología. ¿Qué era? Claro. ¿A dónde iba a llegar eso? Mis padres me preguntaban, dicen, ¿pero qué vas a estudiar? Bueno, esto es una carrera normal. Y me encantó, me gustó la sociología, pero no pensando en lo que iba a hacer, pues no sabía qué era lo que iba a hacer después, ni nadie, ninguno de mis compañeros tampoco. ¿Qué recuerda de ese Lelio de la secundaria, de militancia, al Lelio de la universidad como militante político? Y fue un puente, ¿no? Fue una sucesión de hechos. Es decir, la militancia del secundario me llevó a una sensibilidad política que antes, incluso cuando estaba en el liceo militar, o sea, cuando vi que los militares quemaban La razón de mi vida en una pila de libros. Para mí, quemar un libro era algo espantoso. Y antes de llegar a la universidad, ¿sintió temor en su adolescencia con el golpe o la militancia política y el deseo de llevar sus valores o sus pensamientos a la práctica y una realidad social no le daba temor lo que podría ocurrir? No teníamos miedo en general, no, íbamos adelante, íbamos a hacer las cosas, no había... No. Y bueno, y después entré, ya en la universidad empezamos, digamos, repartía mi vida entre los estudios y la militancia política. La militancia era una militancia hacia afuera. Nuestra idea era que la agrupación estudiantil no tenía que hacer política interna dentro de la universidad, sino que la teníamos que hacer afuera, con los sindicatos. Dentro de todo ese proyecto estudiantil y familiar, que era amplio, que era grande para un joven de 22 años, ¿en qué momento llega la idea de viajar a Europa y de hacer un doctorado en París? Cuando terminamos los estudios, tanto mi mujer como yo, hicimos el doctorado y nos tocó el año 68. Claro, y en pleno mayo francés. Yo estaba dando materias en Nanterre, entonces ahí conocí a Cohn-Bendit. Me involucré en el mayo 68, una rebelión cultural con respecto a una estructura muy rígida, tanto de la sociedad francesa como de la universidad francesa. Yo me acuerdo que acá en la universidad tenía gran parte de mis profesores eran mujeres, y cuando llegué a Francia eran todos hombres, y eso es una cosa que me choqueó bastante, ¿no? Yo creo que frente a esa rigidez fue
Y bueno, por eso cuando explotó la cosa el 22 de marzo en Nanterre, de ahí viene lo de prohibido prohibir, ¿no? Porque les prohibían entrar a los pabellones. Bueno, a raíz de eso me iban a deportar de Francia, me avisó la mujer de Manuel Castel, que estaba conmigo en Nanterre, me avisó que me iban a deportar, así que nos tuvimos que ir con mi mujer y mis 3 hijos a España. Estuvimos 3 meses en España hasta que todo se normalizó y ahí pudimos volver. Bien. Y ahí terminamos en ese año, un año más, terminamos nuestras tesis, las presentamos y después nos volvimos. ¿Y de qué fue su tesis? Mi tesis fue sobre migraciones. ¿Por qué decide hablar sobre migraciones y no sobre otra cosa? Bueno, yo ya había empezado a trabajar sobre el tema de migraciones acá en el Instituto de Itela. Volvimos a la Argentina en el año 70. Ahí entré como director del Departamento de Investigación de una sectorial, de la Sectorial de Desarrollo de Recursos Humanos. A raíz de lo de mayo del 68, le hice un informe al general Perón sobre lo que había sido mayo del 68. Ahí, bueno, le mandé el informe. Acá estuve trabajando, bueno, y empecé en política. Nuevamente me incorporé a la acción política para la vuelta de Perón. Y, bueno, cuando Perón asumió como presidente, me nombró director de Migraciones. Mientras tanto, había estado trabajando en la Universidad de Buenos Aires. Fui director del Instituto de Sociología también durante un año. Tuve problemas porque las materias que estábamos dando no encajaban con lo que quería, pero todavía estaba la dictadura militar. Claro. Después también tuve problemas con López Rega ahí porque durante el gobierno de Cámpora se había hecho un acuerdo para que López Rega ocupara las instalaciones del Hotel de Inmigrantes. Sí. Y a todo el predio de migraciones, porque él quería pasarle el Ministerio de Bienestar Social ahí al predio de migraciones. Cuando me hice cargo a la semana, me mandó un mensaje, me tenía que desalojar y ir a distintos lugares de la ciudad. Yo dije que no, que realmente ese era un lugar más muy importante y pues no podíamos atender a los migrantes distintos. Bueno, mandaron a la policía a desalojarme. Yo ahí hablé con el general Iñiguez, que era el jefe de policía, que era un viejo peronista que estaba ahí, y él sacó a la policía. Entonces, bueno, todo esto terminó que tuvimos que ir a hablar con Perón. Con López Rega, yo en ese momento tenía 32 años, y Perón me dio la razón. O sea, ahí fue sí el encuentro cara a cara con el general. Ahí fue el encuentro. Había tenido un pequeño encuentro antes, cuando me nombraron, y después ahí tuve una reunión realmente formal y bastante larga, habrá sido media hora, donde Perón me dio la razón, dijo que de ninguna manera, que ese era un lugar histórico y que ahí había que hacer un museo. ¿Y estaba López Rega ahí? No. Sí, con López Rega estábamos los tres. López Rega estaba aterrorizado, y Perón planteó que había que hacer un museo. Y ahí creamos la comisión del Museo de las Migraciones. Ahí se inició. Y mire cómo está hoy el museo. Lo que es ahora el Museo de las Migraciones. Ya muerto Perón, hacía un mes, en el aeropuerto me pidieron la renuncia. Y inmediatamente me avisaron que me iban a matar, ¿no? Que estaba en la lista de las 3A. Y ahí entonces nos tuvimos que ir de nuevo. ¿Con toda la familia? Con toda la familia a Perú. Perú, pues ahí estaba Velasco. Al año y medio cayó Velasco. Tomó el poder Morales Bermúdez, así que, entonces de ahí nos fuimos a Colombia, y en Colombia estuve trabajando en un programa de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, con el gobierno colombiano, con el Ministerio de Trabajo colombiano, en un programa de aplicación del Instrumento Andino de Migraciones Laborales, que era un programa para regularizar los flujos migratorios. A veces me preguntan que el exilio fue doloroso, sí, pero por otro lado me enriqueció muchísimo. Sí, aprendí lo que era
América del Sur, lo que era América Latina. Trabajé varios años. Nunca me sentí extranjero, nunca, en ninguno de esos países. Volvamos y retomemos un poco a la etapa universitaria de Lelio. Digo, ¿cómo era ese recorrido? ¿Cómo veía usted en ese momento la universidad pública? Digo, y por ahí poder relacionarla con la universidad en la actualidad. Bueno, tenía un excelente nivel académico. O sea, y sociología se iniciaba con mucha fuerza, eran muchos los profesores que venían, con mucha relación entre sociología y psicología. Porque no había suficientes profesores, entonces se trabajaba, los que nos recibimos de sociólogos en ese momento, hicimos muchas materias de psicología, psicología social, claro, con Butelman, que fue un excelente profesor. O sea que desde el punto de vista académico, la verdad que era excelente, y te repito, con mucha participación de profesoras también, ¿no? Desde el punto de vista político, era una universidad más bien cerrada, la política era hacia adentro de la universidad, ¿no? Que fue un poco lo que nosotros tratamos de romper con la JUP, ¿no? Con la Juventud Unitaria Peronista. Es decir, bueno, hagamos política hacia afuera, tratando de hacerla hacia afuera, sobre todo en épocas de dictadura. Vivimos en dictaduras militares. Sí, porque aparte imagino que quienes cursaban sociología, digo, internamente todos estaban un poco involucrados, claro, quizás en la política. Dudo mucho que alguien que estudiaba en ese momento sociología no se interesara por la política. Exacto. Estábamos muy interesados, muy vinculados con la política. Sacamos una revista que se llamaba 4161, que era el decreto que prohibía nombrar a Perón. Claro. ¿No? Y bueno, le prohibía el partido y todo. Era una universidad realmente de muy buen nivel, de mucha discusión política, la verdad que para nosotros fue muy importante, sobre todo la calidad de profesores que tuvimos, ¿no? Sí, y también profesores que estaban aprendiendo junto a ustedes en esa carrera, porque era una carrera muy nueva. Muy nueva. Todos estábamos construyendo algo. Claro, ¿no? Fue como un trabajo en conjunto. Muy interesante era eso, ¿no? La posibilidad de una relación con los profesores, los ayudantes. Nosotros mismos pasamos a ser ayudantes enseguida, a ser profesores, porque no había. A veces nos pasa que cuando uno se dedica mucho a algo o cuando cree que algo es nuestra vocación y que anhela y ansía poder dedicarse a eso, en algún momento uno se enoja quizás con la elección que uno hace, dice, o porque le cuesta o porque se frustra. Digo, ¿a Lelio le pasó eso? ¿Alguna vez se enojó con la elección de estudiar sociología y de poder dedicarse a eso? Más allá de que seguramente se amigó después porque continuó haciéndolo. ¿Hubo algún momento en el que se planteó, esto no es para mí? No. Nunca. Qué suerte que nunca se enojó con su profesión, eso es muy lindo. No, tenía otras cosas para preocuparme que tenían más que ver con la política y la militancia. Con la política, con el exilio, claro, digamos que... Pero no, siempre me gustó la siempre carrera, tuvo claro me encantó lo que aprendí, lo que pude desarrollar después, la investigación, la docencia. Y si tiene que dar así como... características de usted como profesor, ¿qué diría? ¿Cómo es Lelio como profesor? Al principio al principio me costaba mucho dar exámenes. Ahí empecé a estudiar, ver cómo me podía expresar mejor, cómo podía alargar la lengua, digamos, ¿no? Cómo concretar las ideas en lo verbal, ¿no? No fue fácil, me costó. Incluso hoy, antes de dar clases, siempre me cuesta un poco. Bueno, un poco nos contó cómo llegó a ser, director del Instituto de Migraciones, de Política de Migraciones y Asilos, pero por ahí reforzar un poco en ese proceso, en cómo llegó hasta ahí, cómo fue ese paso. Bueno, ahí fue el paso fundamental, fue las conversaciones que tuve con el rector, con Aníbal Josami, que estaba muy interesado en incorporar el tema migratorio dentro de la universidad. Y a partir de ahí surgió la idea
de hacer en conjunto con la Dirección de Migraciones un instituto. Esto también es algo novedoso, porque en general los institutos son solamente universitarios. En ninguna parte del mundo hay un instituto que esté vinculado con la Dirección de Migraciones. Y este es un instituto que fue una asociación entre la universidad y la gestión, ¿no? Que era lo que nos interesaba. Sí, claro. Y además que el objetivo de la maestría que tenemos es ese, ¿no? Es una maestría de política y gestión migratoria, es una maestría profesional, no académica. Siguiendo un poco esta línea político-técnica, ¿no? O sea, no nos interesa la especulación sino llevar al campo, teórica, sino claro. Trabajar con la gente que trabaja en el tema, ¿no? Y tratar de pasarle los conocimientos que uno tiene a aquellos que están directamente vinculados con el tratamiento de las migraciones. ¿Cómo ve hoy en la actualidad a la Argentina en relación a ese tema, a abrir los brazos, a recibir a nuevas culturas? ¿Y cómo era antes? ¿Y en qué cree que, si usted considera que hay una brecha entre el antes y el ahora, se generó esa diferencia? Creo que la base de un país abierto a las migraciones se ha mantenido. En general, este es un país, incluso hay analistas como Alain Touraine, que dice que no se puede tomar como ejemplo Argentina, porque es un país que no solamente es abierto a las migraciones, como lo ha sido siempre, sino que además tiene la posibilidad o se ha desarrollado un mestizaje cultural. Es decir, acá nos hemos mezclado todos, acá somos todos productos de migrantes, claro, que además vinieron de distintos lugares. Y esto es producto de la escuela obligatoria, gratuita, estatal, laica, que tenemos desde fines del siglo XIX, ¿no? Digamos, yo creo que hay que diferenciar lo que es el prejuicio de lo que es la discriminación. Prejuicio tenemos todo. Y muchas veces la gente manifiesta el prejuicio como algo superficial. Sí. Pero otra cosa es la discriminación. Y ahí está lo complicado. Y acá no hay discriminación con respecto al migrante. Es decir, esto es una cosa que uno lo nota, y lo notan los migrantes además, se sienten bien. Todos los países desarrollados en este momento están haciendo campañas para llevar estudiantes, porque es el estudiante está durante varios años, consume, como un turista a largo plazo en términos de consumo, y además si se queda... Eso, y en muchos casos devuelve... es un aporte al país. Claro. Acá, en los venezolanos que llegaron, tenemos más de 4.000 ingenieros que han llegado. Y que se quedaron. Y que se están quedando, claro. Y ojalá se queden. Sí. Y en cambio, en una encuesta que se hizo en la Universidad de Buenos Aires, el 60% de los estudiantes de ingeniería dice que se quieren ir afuera. O sea que todo esto por algo nos compensa, ¿no? Sí, claro. Realmente el país está recibiendo un aporte muy positivo de migrantes, ¿no? Me gustaría saber cuál es el objetivo suyo. Porque si uno lo piensa, hizo mucho en su vida y hoy uno lo ve y continúa trabajando y continúa en los temas migratorios y en las políticas migratorias. ¿Hay algún objetivo, algo que lo mueva y que le despierte más pasión de la que sin duda ya puso a lo largo de su vida? Bueno, mi objetivo principal es la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Lo he hecho durante los últimos 50 años, y sobre todo el desarrollo humano de los migrantes, y no solamente el migrante como sujeto de derechos, sino como partícipe de la construcción de una sociedad. Por eso te decía lo del mestizaje cultural. Claro. O sea, lo importante es que esta sociedad se ha ido conformando y enriqueciendo su cultura con lo que los migrantes fueron aportando. Por eso hay que darle a los migrantes la oportunidad para que hagan eso. O sea que dándoles oportunidad nos enriquecemos nosotros mismos. Muchísimas gracias, un placer. La trayectoria académica de Lelio Mármora y su experiencia personal han estado siempre atravesadas por el mismo fenómeno, las migraciones. Como director de la Maestría en Políticas y Gestión de las Migraciones Internacionales de la UNTREF, hoy tiene la posibilidad de poner todo ese aprendizaje a disposición de la comunidad
y de encontrar respuestas a las problemáticas migratorias del país y del mundo.